Alejandro y Sandra. Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la introducción. Yo voy a compartir pantalla para poder hacer la presentación. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo bien? Sí. Sí, perfecto. Bien, gracias. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, en realidad muy corto el tiempo, pero yo quiero trazar algunas ideas respecto de qué significa emprender en lo que llamamos la economía naranja, la economía creativa, las industrias creativas, culturales, y todo este cúmulo de conceptos que nos están hablando de nuevas formas de generar valor, nuevas formas de comerciar, nuevas formas de producir elementos que enriquecen a las personas, que crean valor y que permiten que grupos importantes de personas puedan vivir dignamente, o por lo menos esta es la intención. Hablo de los emprendedores, las emprendedoras, hablo de los gestores culturales, hablo de todo ese universo de personas en torno a lo que llamamos la productividad basada en estos activos que son la cultura, la creatividad, la innovación, el conocimiento, que están marcando una transformación importante en la manera de concebir los negocios, la manera de concebir los procesos de creación de valor. Voy a comenzar con una pregunta. Voy a ir muy directo al grano de qué son los procesos emprendedores. ¿Qué es lo que compramos cuando, entre comillas, compramos cultura? Por ejemplo, cuando compramos un libro, ¿sí? ¿Qué es lo que pagamos? Pagamos por 300 gramos de papel y 150 de tinta. Cuando compramos la entrada a un cine, ¿qué hacemos? Alquilamos la butaca por lo que dura la película, por 120 minutos. Esta reflexión que parece banal, sin embargo, es una pregunta que no nos hacemos con la importancia y con la asiduidad que debemos realizarlo cuando estamos pensando en emprender en el campo de la economía naranja, de la economía creativa. Porque ocurre que el libro, la silla, la butaca, etcétera, son los elementos físicos que están, digamos, cargando, soportando aquello que realmente es valioso y que es importante, que son los intangibles de la cultura y de la creatividad. ¿Qué significa esto? Que probablemente cuando compramos, cuando consumimos cultura, estamos consumiendo mucho más y cosas diferentes de las que realmente tenemos conciencia. Y para entender eso, tenemos que hacernos otra pregunta, que es si existen los mercados de la cultura, el mercado del libro, el mercado de la música, el mercado de la danza, el mercado de los videojuegos, es porque hay una necesidad. ¿Sí? Si no existiera esa necesidad, no existirían los mercados. Esto es una ley universal para cualquier ámbito productivo. La pregunta es, ¿qué necesidades humanas satisface la economía naranja, la economía creativa, las industrias creativas? Porque si yo voy a poner un local a la calle para vender algo, llámese libros, llámese música, llámese... es porque espero satisfacer algún tipo de necesidad. La pregunta es, ¿cuál es la necesidad que satisface la economía naranja? Y esta es una pregunta fundamental para entender luego de qué se tratan los procesos emprendedores. Y cuando yo monto un emprendimiento en este sector, tengo que entender primariamente qué necesidades humanas estoy satisfaciendo para luego entender cómo son esos procesos emprendedores. Y si tomamos un libro, si vemos una película, si incluso jugamos un videojuego, si consumimos un plato de una gastronomía típica, en realidad estamos consumiendo mucho más de lo que estamos realmente conscientes, ¿sí? Uno de los elementos es el placer que me genera ver una película, un libro, comer una rica comida, jugar un videojuego, observar un cuadro. Pero junto con eso vienen un montón de elementos más. Poder ser parte de una moda, por ejemplo,
una tendencia, poder tener información nueva, conocimientos, poder tener una vivencia. ¿Sí? Cuando voy a escuchar un concierto, lo que estoy teniendo es una experiencia. No me estoy llevando nada puesto, estoy llevando la experiencia. Alimentar mi sentido de pertenencia, mi sentido de identidad, y que me da sentido a mi vida, que le da sentido y rumbo a lo que hago. La libertad de poder elegir, conectarme con lo emocional, conectarme con lo creativo, poder compartir con otras personas aquello que estoy viviendo, poder conocer, aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que cualquier elemento relacionado con la economía naranja está dotado de una cantidad muy grande de elementos, que lo que yo hago es, digamos, condensarlo, incluirlo dentro de eso que llamo un libro, dentro de lo que llamo una película, pero que en realidad como consumidor lo que estoy consumiendo es todo esto. Como emprendedor tengo que entender que no es lo mismo un libro que una silla. Parece obvio, pero la silla nace con valor de uso, nace ya sabiendo que voy a satisfacer la necesidad que tiene la gente de sentarse en su casa. Ese valor de uso con el que nace ya le adjudica un valor de mercado, un valor de cambio. Yo le pregunto, cuando Vargas Llosa escribió La ciudad de los perros, cuando García Márquez terminó de escribir 100 años de soledad, en ese momento, cuando pusieron el punto final a esos libros, ¿qué valor de uso tenía ese manuscrito? Y la respuesta es muy simple, no tenía valor de uso. Es decir, que estoy creando, el creador crea un elemento que al momento de concretarlo no tiene valor de uso. Para que ese libro, ese texto se convierta en un elemento que tenga valor de mercado, del cual ese escritor, ese pintor, ese artista pueda vivir de eso, tienen que ocurrir procesos, los procesos emprendedores de la economía naranja, que son diferentes a los procesos de cualquier otra industria. Y si no entendemos estos procesos, pues va a ser muy complejo, va a ser muy difícil llevar adelante emprendimientos, empresas que sean sustentables y que puedan perdurar en el tiempo. Entonces, cuando compro un libro, cuando veo una película, cuando juego un videojuego, cuando veo una animación, etc., quien me lo está ofreciendo me está ofreciendo muchos valores, no solo el valor económico por el cual pagué, sino el valor intelectual, el valor estético, el valor patrimonial, es decir, una cantidad de valores que de nuevo están como un holograma metidos dentro de ese elemento que podemos llamar libro, película, más allá de si es un libro físico o un libro digital. Como lector, con lo que me conecto, lo que a mí me satisface mis necesidades como lector, como ser humano, son justamente todos estos valores sumado a esos otros elementos que vimos antes del placer, de la identidad, de la pertenencia. Quiere decir que si analizamos el objeto, los objetos, los servicios, los contenidos, las experiencias que ofrece el campo de la economía creativa, vemos que son muy diferentes a una silla, a un carro, a un litro de leche. Es decir, no porque sea diferente en su estructura, sino porque es diferente porque apunta a satisfacer necesidades diferentes. Y por ello lleva procesos de puesta en valor, de circulación, de comunicación, de comercialización, muy diferentes a los de la silla, los del carro o los del litro de leche. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? Si ustedes han estudiado Abraham Maslow, sabrán que, bueno, Abraham Maslow describe una estructura, la famosa pirámide de Maslow, que explicaría en principio cómo son la satisfacción de las necesidades humanas. Ahora ocurre que todo esto que estamos hablando no están incluidas y descritas en la taxonomía de Maslow. Entonces necesitamos explorar otra forma de explicar qué necesidades satisface la cultura, sencillamente porque si quiero montar una empresa dedicada al campo de la economía naranja, necesito entender
¿Qué tipo de necesidades voy a satisfacer? Y resulta que hay otro economista, un economista chileno que se llama Manfred Max-Neff, que desarrolla el modelo de economía a escala humana, y él plantea que, a diferencia de Maslow, las necesidades humanas son básicamente 9. La subsistencia, la identidad, la protección, el ocio, el entendimiento, la creación, el afecto, la libertad y la participación. Y si conectamos este modelo, que es un modelo de desarrollo económico, con las necesidades que satisface la cultura, vemos que hay una coincidencia muy grande, porque la cultura, ¿qué hace? Satisface la identidad, el ocio, el entendimiento, la creación, la libertad, la participación. Entonces, podemos empezar a entender y podemos desarrollar nuestro modelo de negocio dentro del campo de la economía de naranja si modificamos lo que entendemos por necesidades humanas fundamentales. Y Max-Neff nos propone un modelo que aplica, que digamos, ya, yo lo vengo trabajando hace muchos años, aplica a la comprensión de qué necesidades humanas satisfacen los emprendimientos en la economía naranja, economía creativa. Porque en definitiva, ¿qué es la cultura? La cultura, todo lo que deriva de la economía naranja, son narrativas, son historias. Cuando yo miro un cuadro, cuando yo veo una película, cuando incluso como un plato típico peruano, eso que a mí me fascina, no lo estoy comiendo por el tomate, por la papa y por los ingredientes. Lo estoy comiendo por la forma, por la narrativa tradicional en la cual ustedes los peruanos preparan su maravillosa gastronomía, ¿verdad? Entonces hay una historia condensada en cada uno de esos platos, hay una tradición, hay una cuestión cultural que me lo están contando en cada, digamos, porción que yo como de la comida peruana. Entonces, esas necesidades fundamentales de las que hablaba Max Smith son satisfechas a través de los procesos que propone la economía naranja. Son narraciones que van a alimentar nuestras necesidades de identidad, de pertenencia, de conocimiento, de placer, pero también nos habla de la memoria, y nos habla del futuro, nos habla de dónde vengo, cuáles son mis raíces, cuál es mi pasado, cuál es mi historia, cuál es mi gente, mi pueblo, mis pueblos, cuál es mi lugar en la historia hoy, ¿sí? Tomar conciencia de quién soy y en qué contexto estoy. Y además me permite saber, me permite poder elegir en qué dirección yo puedo crecer, evolucionar como ser humano. Entonces, todos estos elementos son los que hacen que existan estos mercados. El mercado de la literatura, el mercado de la música, el mercado de la música, el mercado de la gastronomía. ¿Y qué es lo que le da sentido y razón de ser a todo esto que llamamos la economía naranja, la economía creativa? Enseguida vamos a ver cómo son estos procesos. Y llega un punto importantísimo que es el creador, ¿sí? García Márquez, Vargas Llosa, Picasso, etc. Lo que hace es generar un acto creativo, que en el momento que lo culmina, como decía antes, no tiene valor de mercado, no tiene valor de uso. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Y es ahí donde interviene el emprendedor, la emprendedora de la economía creativa. ¿Qué es lo que hace que un acto creativo se convierta entonces en un bien cultural, con valor de cambio, con valor de mercado? Recordemos, la silla nace con valor de uso y eso ya le da un valor de mercado. 100 años de soledad, el Guernica de Picasso, la ciudad de los perros de Vargas Llosa, no nacieron con valor de uso, hay que adjudicárselo, alguien se lo tiene que dar. ¿Cómo es ese proceso? Y es ahí donde entendemos cómo es el proceso emprendedor. Les propongo un ejercicio rapidito, estamos bien de tiempo. Pensemos en la electricidad en este momento, ¿sí? Hacemos una disrupción. Piensen en la electricidad. ¿Dónde está la electricidad en estos momentos? Podrían decir, si estuviéramos pudiendo dialogar, dirían, bueno, está en todas partes. Está en las paredes, está en mi cuerpo, si puedo mover el brazo porque la electricidad hace que se mueva. ¿Qué es la electricidad? Pensemos en la electricidad como una energía intangible, no la puedo tocar porque sabemos lo que pasa, invisible. ¿Cómo sé que hay electricidad? Lo sé porque se me va a manifestar.
no porque meta los dedos en el tomacorriente y sienta que está ahí, sino porque se manifiesta en luz, en calor, en movimiento, en sonido, en frío, en fin, todas las formas que tiene la electricidad de manifestar. ¿Sí? ¿Me siguen, verdad? Hablo de una energía que se manifiesta, que sé que está ahí porque se va a manifestar, y que necesita un tendido, en este caso eléctrico, para poder circular por la sociedad y hacer su trabajo, iluminar, calentar, enfriar, etc. Pensemos ahora, hagamos el ejercicio de mantener esa imagen de la electricidad como una energía y pensemos en la cultura. Y pensemos en la cultura como, también como una energía, invisible, intangible. ¿Cómo sé que hay cultura? Porque se manifiesta, igual que la electricidad. Se va a manifestar en la forma de hablar, en la forma de caminar, en la forma de aprender, en la forma de expresarme, de expresar mis emociones, mis sentimientos. ¿Sí? Por eso la cultura es omnipresente, está en todas partes donde haya seres humanos. ¿Y cómo sabemos que hay cultura, entre comillas? Bueno, porque se va a manifestar. De la misma manera que la electricidad se manifiesta de diversos modos, la cultura se manifiesta en mi manera de hablar, en mi manera de soñar, en mi manera de comunicarme, etc. ¿Qué necesita la cultura? Lo mismo que la electricidad. Necesita un tendido social a través del cual puede circular. Ese tendido social es el que crea justamente el sector de la cultura, el sector de la economía naranja. ¿Sí? Es ese tendido donde se conecta las galerías de arte con los cines, con las salas de baile, con las salas de teatro, con todo ese tendido que vemos en una sociedad, en una ciudad, es el que permite que esa energía que llamamos cultura circule y se manifieste. ¿Y qué ocurre en esos lugares? Pues justamente la conversión de ese acto creativo que hizo un creador o una creadora, que al circular por esos espacios, por la sociedad, la radio, internet, la televisión, etc., va ganando valor, va ganando reconocimiento, va ganando ese valor simbólico que lo convierte finalmente en un bien cultural, en un bien de cambio. ¿Quién es el responsable de ese movimiento, de ese proceso? Bueno, los emprendedores, los gestores culturales, los funcionarios que se dedican a la cultura. Y todo ese entramado, igual que la electricidad necesita el entramado eléctrico, es ese entramado de individuos, organizaciones, empresas, fundaciones, que hacen circular esta energía, que nace en los creadores y que al circular va ganando reconocimiento, valor, etc. Entonces, ¿cómo es este proceso? La esencia de la industria creativa es transformar ese acto creativo que hizo García Márquez, que hizo Vargas Llosa, en un bien, un servicio, un contenido, una experiencia que tenga valor. ¿Sí? Esa conversión se logra al circular por la sociedad, al circular por este entramado social que llamamos las empresas culturales, las empresas creativas, las fundaciones, etc. ¿Qué se necesita para eso? Bueno, obviamente, que haya actos creativos que sean significativos, que sean valiosos, que respondan a criterios de calidad. Necesitamos procesos de circulación adecuados, es decir, el emprendedurismo. Y necesitamos un elemento más fundamental. Y aquí hay un elemento muy sensible, que son los públicos. Ahora bien, cuando García Márquez terminó Cien años de soledad en 1964 y le puso el punto final, no existían los públicos. Y esa es la gran paradoja de este sector, que los públicos se crean en función de que hay una oferta cultural. Y es el emprendedor, es el gestor cultural el que se ocupa de que esos públicos existan, ¿sí? Al conectar, como vamos a ver enseguida, este acto creativo con esas necesidades que tienen los públicos, y que es el emprendedor el que entiende quién tiene esas necesidades y cómo conectar. Para eso tiene que poner en marcha procesos, que son procesos netamente racionales, netamente emprendedores, que enseguida vamos a ver. Espero que me vayan siguiendo.
Entonces aparece un elemento que a mí me gusta mucho pensarlo de esta manera, que es lo que a mí me gusta llamar la espiral virtuosa de creación de valor en la cultura. ¿Sí? Porque esto no es un proceso lineal, no es como la silla, que yo tomo la madera, tengo la fábrica, produzco la silla, sale la silla de madera, va para al negocio, viene la persona. No es así, como ya hemos visto. Porque el acto creativo literario no nace con valor de cambio, hay que adjudicárselo. El cuadro no nace con valor de cambio, hay que adjudicárselo. Y es ahí donde aparece esta figura de la espiral virtuosa, que funcionaría más o menos de esta manera. De un lado del mostrador, podemos decir, está la propuesta de valor, los actos creativos, lo que hacen los creadores, los músicos, los escritores, los coreógrafos, los diseñadores, los programadores, los cocineros, etc. Crean productos, crean servicios, crean experiencias, crean contenidos que están cargados, ¿sí?, dotados de todos esos valores que hablábamos antes. Tiene valor económico, pero todavía no se manifestó, pero sí tiene valor identitario, tiene valor social, tiene valor estético, valor patrimonial, valor emocional, etc. Del otro lado del mostrador tenemos públicos, personas, que en ese momento tal vez todavía no son públicos, hay que convertirlos en públicos, ¿sí? Y esos públicos, ¿qué tienen? Necesidades, deseos, intereses, motivaciones. ¿Qué es lo que debe hacer entonces el emprendedor, la emprendedora, el gestor cultural? Generar percepción de valor, ¿sí? Lograr que esos públicos perciban que cada una de esas propuestas de valor, por favor, hay un micrófono abierto y me distrae mucho, si pueden apagarlo. Gracias. Lograr que esas propuestas de valor sean percibidas por el público como valiosas y que ese público le adjudique entonces ese valor económico, ahora sí, que no tenía en el momento de nacimiento. Y ahí empieza entonces el verdadero proceso emprendedor. ¿Cómo es esto? Bueno, el emprendedor lo que hace entonces es implementa todas las estrategias, todas las herramientas, todos los elementos, el análisis de mercado, los procesos de producción, las planificaciones, los procesos de marketing, de comunicación, etcétera, y genera entonces el movimiento, hace que esa energía empiece a fluir a través de miles de procesos, que no me voy a detener ahora, pero tiene que ver con la comunicación, con la distribución, con la comercialización, que va a llegar entonces a los públicos van a probarlo, lo van a consumir, y van a emitir su veredicto. Van a decir si vale la pena, si no vale la pena, a quién le gusta, a quién no le gusta. Fíjense que es muy diferente el proceso emprendedor aquí que el proceso de una silla. Entonces, el público va a devolver valor, y lo va a devolver de múltiples maneras. Una de las maneras, obviamente, es la económica. Pero la devolución económica es una consecuencia de la valoración, digamos, prestigiosa, de la valoración, del reconocimiento que hace ese público, ese sector social, al valor que tiene intrínseco esa propuesta de valor. ¿Se entiende? Es decir, que primero es necesario poner en valor no solo al creador, sino también a su obra, para que luego le siga, como la cola al perro, le sigue la valoración económica. No es al revés, no es que yo, digamos, agarro un escritor desconocido, un pintor desconocido y digo, su obra vale $100.000. Pues nadie me la va a comprar porque nadie conoce esa obra. ¿Se entiende? Entonces el emprendedor debe entender estos procesos, estos mecanismos, y para esto hay muchísimas herramientas que son las que nosotros enseñamos en nuestros cursos, pero esto aparentemente sería un círculo virtuoso, ¿verdad? Porque entonces vuelve valor, vuelve a salir, pero esto no funciona así. Esto en realidad es una espiral expansiva. Volvamos a García Márquez, año 1964. Él tiene un manuscrito que es un acto creativo, nada más. Él manda ese manuscrito a España
con la poca plata que tenía, a España, a una editorial, lo mira, lo lee, se lo manda de vuelta diciendo, señor, eso no nos interesa. Con la poquita plata que tiene, ¿sí? Y ya está la espiral empezando a girar. Manda la mitad del manuscrito a Buenos Aires, editorial sudamericana, porque no le alcanzaba para más, y editorial sudamericana dice, ah, qué interesante, mándenos la segunda mitad del libro. Y ahí es cuando Sudamericana hace una primera edición, empieza la espiral a crecer, esa edición es un éxito de ventas, hace segunda edición, tercera, se empieza a traducir, empieza a haber mercados internacionales, y así es como cobra vida esto que llamo la espiral evolutiva, espiral virtuosa evolutiva de la economía naranja. Para esto, entonces, de nuevo, hay procedimientos, ¿sí? Procedimientos que son las que, digamos, debe manejar el emprendedor, que son las que nosotros enseñamos, cómo diseñar estos modelos de negocios, cómo llevar adelante estos procesos, que obviamente no es como la silla, que yo sé que en la escuela necesitan 300 sillas, entonces busco la escuela que me compra. ¿Sí? No hay nadie que esté esperando el próximo libro de Vargas Llosa, nadie. ¿Sí? Ese libro específico. Por supuesto se espera que el escritor consagrado siga produciendo, pero no se espera ese libro que va a publicar en breve. ¿Entiendes? Entonces, sintetizando, ya para darle lugar también a mi querida colega Sandra. La economía naranja, las industrias creativas, culturales, satisfacen necesidades fundamentales de los seres humanos. Por eso hay mercado de la música, por eso hay mercado de la literatura, hay mercado del cine. Es fundamental entender cuáles son estas necesidades para poder llevar adelante un emprendimiento. Los creadores, es decir, la fuente de la energía que llamamos cultura, arte, creatividad, innovación, ¿sí? La generan los creadores, ¿sí? Que a través de todos estos procesos que estoy describiendo van a, digamos, dotarse, van a irse cargando de ese valor simbólico que le va a dar valor económico finalmente. Y ese es el trabajo del emprendedor, ese es el trabajo del gestor cultural. Entonces, cuando consumimos cultura, cuando nosotros ahora vestidos de consumidores, de públicos, de lectores, de asistentes al cine, etc., lo que estamos haciendo es satisfacer a través de esos, digamos, actos creativos ahora convertidos en bienes, en servicios, en contenidos, en escrita, satisfacemos necesidades fundamentales del ser humano que permite crear estos mercados que llamamos de la economía naranja. Estos actos creativos pueden hacer su trabajo gracias justamente a estos mediadores que llamamos emprendedores de la economía naranja, que son quienes entienden todas estas variables, todos estos procesos tan complejos, pero que son procesos que podemos identificarlos como lo estamos haciendo ahora. Para eso, obviamente, hay que capacitarse y hay que aprender. Son procesos que no son lineales, ¿sí? Que se mueven de manera orgánica, se mueven en este movimiento de la espiral evolutiva, que es el que va a llevar adelante el emprendedor. Y finalmente, entonces, la economía naranja, la economía creativa, las industrias creativas, por muchísimos otros factores que escapan al tiempo que tenemos ahora, se está perfilando como un sector productivo de altísimo impacto en todo el mundo, ¿sí? Porque está pudiendo satisfacer las necesidades de innovación, de identidad de pertenencia que tenemos los seres humanos hoy, aquí, ahora, en el siglo XXI, en este contexto del COVID, en este contexto tan complicado, pero sin embargo tan desafiante y con tantas oportunidades que están ahí si las sabemos aprovechar. Bien, en esta breve conversación, este breve encuentro de apenas media hora, porque ahora Sandra les va a complementar lo que estuve comentando, les he presentado este panorama muy básico, muy elemental de lo que es los procesos de emprendimiento en la economía naranja, industrias creativas y culturales. Gracias. Y le cedo la palabra a mi querida amiga y colega Sandra. Gracias, Gerardo.
Siempre es un placer para mí compartir esos escenarios con Gerardo, que es una persona muy versada en el tema de economía naranja y economía creativa. De hecho, pues dentro de la exposición también voy a ir pues siendo un poquito como gráfica en algunos ejercicios que ya hemos hecho en conjunto en Colombia. Nos ha servido muchísimo los ejercicios a nivel territorial para desarrollar capacidades territoriales, para desarrollar política pública y para ir fortaleciendo procesos. Igual el emprendimiento, nosotros hoy tenemos una red de empresarios que se llama Revolutionary Company, y digamos que es empresarios y también de personas de diferentes países del mundo. Y una de las discusiones que hemos tenido ahí es también, y que siempre nos hemos preguntado, es la sostenibilidad de los emprendimientos. Como lo decía Gerardo en su exposición, tenemos hoy unos retos desde la educación y desde varios procesos de formación por el COVID. O sea, el tema del relacionamiento nos cambió, el tema, digamos, de los negocios también viene cambiando. Y por ende, pues si antes teníamos problemas en la sostenibilidad del emprendimiento, pues hoy también los retos desde la educación y desde cómo se ven los negocios y se emprenden, es otro reto. Colombia, no sé si están enterados, de hecho nuestro presidente, pues dentro de sus líneas estratégicas, tiene hoy la economía naranja. Ha implementado una ley que obliga, digamos, a todos los gobiernos territoriales a implementar este tipo de ejercicios. Acá se llama, como lo llama Gerardo, la economía creativa, la economía naranja. Aquí lo llamamos economía naranja. Esto ha permitido a que el gobierno venga haciendo una serie de financiamientos, no solamente al interior, digamos, de la capital, sino al interior de todos los departamentos. Antioquia y en el espacio de Medellín, Antioquia, de la mano incluso de trabajos que hacíamos con Gerardo desde el Instituto de Cultura del Departamento de Antioquia, empezamos a proyectar todo lo que fue la política pública y la ordenanza de los distritos naranja a nivel del departamento. Esto también nos ha llevado a nosotros a replantearnos todo el ejercicio de lo que es el emprendimiento. Yo me voy a basar más como en esta grafiquita. ¿Y por qué? Digamos que Medellín en su ejercicio pues tiene el Parque del Emprendimiento, tenemos a Ruta N, es una ciudad que ha sido catalogada como la ciudad de la innovación, pero aún así los indicadores de sostenibilidad del emprendimiento vienen siendo muy bajitos. Siempre decimos que tienen como, por llamarlo muy feo, el Valle de la Muerte en unos ejercicios, digamos, cuando el emprendedor arranca solo, sin desconocer que Medellín ha hecho una gran inversión desde lo público y desde lo privado, porque las cámaras de comercio también vienen generando unos procesos de formación y de articulación que hemos visto también. O sea, el emprendimiento normalmente arranca pues de una idea, esa idea genera una visión y una pasión del emprendedor. También hay que hacer entender al emprendedor que más allá de su pasión y su visión, pues requiere también a veces que se aterricen esas ideas, y obviamente el que tiene la idea pues puede ajustarse muchísimo a lo que se quiere hacer. Tiene que ser una persona muy abierta en su capacidad de aprendizaje, ¿sí? Tiene que tener un aprendizaje de manera constante. De hecho, reitero con lo que viene sucediendo hoy alrededor del mundo, pues los que se vienen potenciando o los que tienen la capacidad y la resiliencia rápida de reaccionar a los cambios, es porque realmente tienen su mente abierta y la capacidad de un aprendizaje permanente. ¿Esto para qué? Para buscar el logro de los resultados. Entonces ahí es donde empieza el ejercicio de la creación de la idea de la constitución de unos elementos que yo considero y que hoy desde, digamos, desde lo que hablaba Gerardo ahora, la economía creativa es un sector bien amplio, incluyendo el turismo, que hoy muchos de nuestros países, incluyendo el Perú, se han visto golpeados porque muchos ya vivíamos del turismo. Entonces, cómo esos resultados, esos impactos los valoramos y esos resultados los transformamos también en oportunidades. Determinación y coraje, o sea, lo pongo determinación y coraje porque muchísimas veces arranca el emprendimiento con la sensación de que no voy a ser capaz, de que tengo que seguir, de que, y uno en las asesorías que hemos tenido a veces se encuentra, mira, es que Sandra, yo soy un emprendedor muy bueno porque esta es la quinta empresa que monto y me he quebrado 5 veces, entonces hablo de la experiencia. Uno diría sí, no,
porque también hay que aprender a que si se fracasa, bueno, pero cómo vuelve y empieza, pero cómo no comete los mismos errores para no estar constantemente, digamos, empezando, y las capacidades del ser humano, como Lara Gerardo hoy, de las capacidades blandas que hablamos, de cómo motivar también el ser, de cómo hacerlo capaz. Y yo creo que hoy sí eso tenemos que trabajarlo, porque antes en las asesorías desde lo emprendimiento era más desde lo técnico. Y creo que hay que potenciar todo ese componente humano para que ese emprendedor sea capaz, sea resiliente y que maneje, digamos, otras habilidades personales como el trabajo en equipo, la asertividad, la persistencia, y que pueda, digamos, despertar también su creatividad y su capacidad de desarrollar nuevas experiencias. Yo creo que ahí nos tenemos que enfocar. Nos hemos enfocado en uno de los ejercicios que yo creo que ya los vemos hoy como enseñanzas, es no enseñar a pensar al emprendedor diferente. Nosotros hicimos ya una evaluación de algunos emprendimientos que se hizo a nivel de ciudad, pagados por el municipio de Medellín. Y cuando fuimos a evaluar el impacto, entonces a veces dicen, no tenemos la planta, no tenemos la plata, les dieron la plata, les dieron la asesoría técnica, les dieron la maquinaria, pero no les enseñamos a, digamos, a costear. Ellos costean muy bien cuando estamos los asesores ahí, cuando les enseñamos a costear de la mano, con unas metodologías que son muy técnicas, porque no todos los emprendedores tampoco tienen la formación profesional o la capacidad de entender términos desde lo económico, desde otras perspectivas que profesionales transmitimos y pensamos que nos están entendiendo. Entonces ahí también hay que ver que el emprendimiento tiene que dar capacidad a una cantidad de líneas de aprendizajes y de experiencias que permitan nutrir ese desarrollo. Porque a veces dicen, incluso hay hoy emprendedores que hemos invitado a Ruby Visionary Plan, vea, haga parte, eso es una metodología donde nosotros nos reunimos, construimos de manera conjunta, porque también hemos detectado que un ejercicio para sobrevivir en los cambios que se están viviendo hoy es a través de los modelos colaborativos. Entonces, si fortalecemos el tema colaborativo, no estamos solos en el mundo, somos lo que yo no sé lo puede tener otra persona y el potenciar mi negocio y mi modelo de ver y manera de ver el mundo. Entonces ahí empezamos como a trabajar y a conjugar sinergias y saberes. Pero me he encontrado con personas que los invito y dicen, no, yo estoy dedicado a mi negocio, no lo quiero compartir con nadie, y nos da mucho miedo a veces también que nos roben la idea. Entonces no podemos tener esos miedos de que nos roben la idea, sino por el contrario. Si bien tenemos que proteger los ejercicios que hacemos, porque también hoy dentro de la economía naranja cobra muchísima fuerza todo el tema de propiedad intelectual, todo el tema de derechos de autor y todo eso de cómo protegemos nuestros negocios y nuestros ejercicios, pero también es cómo generamos la capacidad de trabajar de manera articulada bajo un ecosistema y bajo modelos que realmente transformen. Entonces, aquí nosotros como mi experiencia básicamente también ha sido mucho en asesoría y en formación. Venimos generando unas competencias que desde la formación, desde la transferencia del conocimiento, creemos que se le deben brindar para que un emprendedor sea exitoso. Uno, casi todo en su exposición, ya lo mencionaba Gerardo, el tema de la innovación y la creatividad. ¿Sí? Hoy se habla desde la economía naranja que son valores intangibles, o sea, la creatividad viene del ser, de lo que uno se imagina, entonces son valores intangibles que no nos enseñaban a ponerles valor de mercado. Era muy fácil ponerle el valor a la silla con el ejemplo que nos colocaba Gerardo, pero a veces lo que representa un libro o lo que le presenta un valor cultural es muy difícil ponerle precio, ¿cierto? Y era muy difícil de cuantificar. Hoy nos están enseñando a que ese tema de innovación, esos temas de creatividad se pueden costear y que tienen unos valores económicos de mercado. Y adicionalmente, pues que todo el tema, todos los seres humanos somos creativos, entonces también se va volviendo digamos, no en unos activos que son finitos sino infinitos. Todos los días creamos, todos los días somos capaces de innovar y eso se vuelve en unos valores infinitos, perdón. Tenemos que potenciar el tema del liderazgo, como ser, como las personas. Cómo trabajar el liderazgo en la persona que quiere emprender, cómo dentro de ese liderazgo tiene que ser capaz de trabajar en equipo, de generar sinergias y de articularse a través de el liderazgo que pueda potenciar a través de su idea o de su modelo de negocio. La orientación al cliente, porque también ese es otro ejercicio, de otro error que vemos en los emprendimientos.
es que yo pienso que mi idea nadie se la ha inventado, que yo tengo la mejor idea y primero también hay que enseñarle a pensar si esa idea sí va a tener la aceptación, a qué clientes me voy a dirigir, a qué público, a qué capacidad voy a tener yo de expandirme o de decir que voy a llamar la atención con lo que estoy generando. Hay un tema que pues yo he estado ya en Perú y en lo que hemos trabajado básicamente en Perú es la planificación y la organización. Si no planeamos desde el principio, porque si bien, insisto, entonces hacemos el plan de negocios, pero entonces el plan de negocios veamos que lo hacíamos muy bien hecho desde la parte técnica, no desde el conocimiento ni desde que se entendiera y que fuera sostenible. Así como los proyectos, así formulamos unos proyectos muy ganadores, muy exitosos, pero se nos olvida que tenemos que garantizar la sostenibilidad del proyecto. Eso se ve mucho, sobre todo, digamos, en las obras públicas, se construye el edificio, se hace la carretera, pero se nos olvida amarrar los recursos para que se genere el mantenimiento en el tiempo que dura un edificio y después el edificio se cae porque no hay recursos para mantener. Cuando el esquema de proyectos o el esquema de planificación permite que se organice desde el inicio una idea, desde que la concibo hasta la sostenibilidad. Si yo lo hago bien hecho desde ese modelo de planificación, voy también garantizando modelos de sostenibilidad en el tiempo. La capacidad de negociación. Entonces, también vemos cómo se relacionan, cómo tiene que interactuar con el otro y cómo la capacidad de vender en su mercado o conquistar nuevos mercados. Entonces, eso también es un valor, así como el que gestiona, no todas las personas son capaces de gestionar, pero si yo soy el dueño del emprendimiento, si yo soy la persona que tengo la idea y que voy a ser un buen líder, también tengo que tener capacidad de negociar, no solamente en el negocio, sino también la capacidad de negociar en el tema de resolución de conflictos, cómo volver armoniosa las relaciones y cómo volver armonioso el negocio. Generar también que se tenga iniciativas, ¿sabes? Son competencias del ser que tenga capacidad de resolución de problemas. El trabajo en equipo, como lo he mencionado, y la comunicación. O sea, cuando yo ya logro articular, que soy capaz de comunicarme de manera asertiva, puedo tener un buen liderazgo y un buen trabajo en equipo y también me preparan para la resolución de conflictos y de problemas. En las discusiones que hemos tenido con Gerardo y otros profesionales y al ejercicio, de hecho, el Clúster Digital de Perú hace parte de nuestra red colaborativa y que nos parece un ejercicio muy importante que lo hemos venido teniendo, que es la articulación, conocer otras maneras de pensar, vernos a veces, yo creo que eso también ha sido una ventaja, si bien antes viajábamos y conocíamos o hacíamos asesoría y consultoría, también hay que verle la bondad a lo que ha venido pasando, que si bien nos hemos vuelto muy esquemáticos a través de utilizando esta vía del internet para relacionarnos, también nos ha dado la oportunidad de conocernos, de fortalecernos y de entender que a veces los problemas de Colombia no solamente eran de Colombia, sino que también eran del país vecino o que también eran lo mismo que tenía Ecuador o lo que está viviendo México. Y eso nos llevó a empezar a tener modelos y visiones unificadas de territorio, o sea, a nivel de Iberoamérica o Latinoamérica, y de proponernos proyectos estratégicos, digamos, pero en beneficio de los países y de las articulaciones que venimos haciendo. En ese sentido, digamos que eso también permite las sinergias, el modelo colaborativo permite que yo me vaya empoderando y que vaya generando de manera creativa cómo me articulo y cómo me relaciono con los demás. Yo me quería pues saltar un poquito esto porque pues Daniel nos dijo también adicionalmente, y quiero hacer mi exposición muy corta, en temas porque vamos a dar más o menos 10 o 15 minutos de preguntas si tienen, pero el mensaje es como el siguiente. Uno, es que tenemos que trabajar desde lo que decía Gerardo, las habilidades del siglo XXI, que son las habilidades blandas, las habilidades del ser. Se ha mostrado que el sistema en emprendimiento es perfecto en la parte técnica, digo perfecto, es que se consiguen profesionales muy buenos, se consigue que se transmite un conocimiento, se consigue que se generen unos modelos de negocios, se consigue que se desarrollen los planes de negocio y se consiguen los recursos para financiarse. Lo que queda como es trabajar un pedacito y que se vuelve el más importante, para, no solamente como indicador de país, ese es uno de los ejercicios que estamos haciendo hoy en Colombia, y que uno de los ejercicios que yo creo que lo primero valioso es que sea reconocido que tenemos que trabajar la economía naranja, volverla indicadores de mercado. O sea, antes se pensaba pues que el artista no sabíamos cómo se valoraba, o los valores culturales cuánto valía y cuánto se cuantificaba, y entonces ya hemos logrado conceptualizar que eso tiene unos precios de mercado,
logramos identificar que eso le tiene un gran impacto en los PIB, entonces allá hay que trabajar en los indicadores. Somos muy buenos en generar procesos de formación todo el tiempo, o somos muy buenos en generar todo el tiempo e incentivar. Pero más allá del incentivo, también lo que tenemos que hacer es trabajar de cómo volver este modelo sostenible. Entonces, quiero ahí contarles varias experiencias y que yo creo que podríamos más adelante mirarlo. Con Gerardo, nosotros diseñamos específicamente, y de ahí creo que ahí no fue donde nos conocimos. Yo en ese momento estaba en el Instituto de Cultura del Departamento de Antioquia, un diplomado en innovación y creatividad, y lo que hicimos era que el departamento financiaba los muchachos de diferentes regiones del departamento o los proyectos. Entonces, inicialmente pusimos como un banco de ideas, sobre ese banco de ideas hicimos un ejercicio con unos jurados, nosotros ahí ya elegíamos cuáles eran los procesos que medianamente o las ideas que medianamente veíamos bien estructuradas y empezó el diplomado. Pero uno de los resultados del diplomado era uno que durante todo el proceso del diplomado se fuera formulando un proyecto de aula. Ese proyecto de aula tenía que tener un impacto del municipio donde ellos estaban o venían cada uno de las personas, lo reuníamos cada 15 días y se tenía asesoría virtual, porque aquí también igual hay municipios que quedan a 8 o 9 horas de Medellín. Si se venían acá a Medellín, hicimos un convenio con una universidad, porque la universidad finalmente es la que certifica y valida, digamos, todo el proceso formativo y es un garante de que pues, se hizo desde un ejercicio académico. Ahí lo llamamos y también tuvo pues una visión que me pareció bien importante. Tuvo una visión internacional a través de Ethical Ideas, que es la organización que tiene Gerardo. Y en ese ejercicio con la universidad y para el departamento se convirtió en la primera base de datos de proyectos de economía naranja para el departamento y que empezaron, aún se le sigue haciendo seguimiento. Entonces convertimos eso en el primer laboratorio de innovación y economía naranja para el departamento de Antioquia. Obviamente pues Medellín es la capital del departamento y ahí digamos que hoy viene haciendo alianzas con Ruta N. Este tema, por ejemplo, que surgió a raíz incluso de pandemia, también y luego extendimos eso a empresarios. Y habían empresarios que se dedicaban a un tema, por ejemplo, de carros, pero ahorita en la pandemia ellos venían utilizando sus laboratorios para otros ejercicios en salud y fueron los que hicieron los respiradores y salió, pero de unas industrias que nunca se pensó que se venía haciendo ese tipo de ejercicios porque era un modelo de innovación y creatividad basado también en la economía naranja. Hoy tenemos, y eso también dio a que se desarrollara de alguna manera inicialmente, porque eso lleva pues muchísimo más trabajo, un mapeo de las capacidades culturales y un mapeo de las capacidades que se podrían ofrecer al interior del departamento. No es porque me quiera centrar hoy como en Gerardo, pero sí quiero darle hoy como mucha importancia a los servicios que él viene haciendo. Ha hecho unos procesos de mapeo bien interesantes que también lo hemos discutido en la organización, pues en la estrategia nuestra de Root Visionary Company, donde ha logrado identificar uno qué tipo de valores culturales existen, qué tipo de emprendimientos existen, incluso en participación, hoy que se habla mucho en el concepto de género, y esas potencialidades e identificar incluso lo que nos preocupa a la mayoría de los países latinos y que todos los tenemos bien alto, que es la economía informal. Cómo ayudar a que nosotros incluso hablamos mucho de que estamos muy bien, de que hacemos las cosas muy bien, pero el índice de economía informal en nuestros países es altísimo y que lo que requieren a veces es también cómo generar el reconocimiento de esa economía. Pero eso no se puede hacer solamente desde ahí, desde la formación, desde el incentivo, sino que ya también empieza a involucrarse la parte política. Por eso, al menos voy a hablar mucho de nuestro país. Se han sacado normas para hacer incentivos tributarios a los emprendedores, para que tengan exención de renta o exención de pago de impuestos durante 7 años. Y eso ir garantizando de alguna manera también medianamente, porque mientras yo me creo, que ese es otro tema, mientras yo me creo formalmente, pues ya me empieza legalmente a correr el tema de impuestos. Entonces empezamos a mirar ese tipo de situaciones, a mirar que hay actividades como el artista. Los artistas, si les va bien, generan recursos, si no les iba bien, entonces no tenían con qué pagar su seguridad social.
Entonces, a armonizar, a decirle, bueno, hay que sacar unas normas y ayudarles con el tema de la seguridad social para que tengan salud, para que tengan pensión. Y se volvió, digamos, un tema estratégico de ciudad y para el desarrollo. No podemos desconocer pues que todavía nos falta mucho por recorrer, que yo creo que tenemos todavía esa tarea de generar el modelo de sostenibilidad del emprendedor, pero insistimos hoy que tiene que ser un trabajo desde el ser, porque también hemos visto que el fracaso de cada emprendimiento pues viene generando ya problemas también psicológicos, que es lo que tenemos que enfrentar como política pública. Bueno, en términos generales, eso era lo que les quería compartir. Igual muchísimas gracias, como lo dijo Gerardo. Queremos abrir el micrófono, pues cumpliendo un poquito con la hora y con los tiempos, para que tengamos 10, 15 minuticos y podamos atender las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandra. Gracias a ti, Gerardo, por la exposición muy interesante todo. Estamos a la espera de sus preguntas para que puedan absolverlas los panelistas. Por favor, si alguien tuviera alguna consulta, alguna pregunta de lo expuesto. Todo quedó muy claro. O no entendieron nada. O no entendieron nada. No fuimos para nada claros. A ver, Leonardo, díganos. ¿Puede activar su micro, por favor? ¿Alguien la iba a conectar, cierto? Hay una pregunta que han puesto en el chat. A ver, nos indica qué se necesita para implementar la economía naranja en algunos países latinoamericanos. Bueno, es una pregunta muy, muy amplia, ¿verdad? O sea, yo creo que lo primero que se... A ver, la economía naranja no es que hay que implementarla. La economía naranja está ahí, está en todas partes. La gente está... Acabamos de hacer aquí en Panamá un estudio a nivel nacional de las industrias creativas y culturales. Voy a abrir el archivo, donde lo que hicimos fue crear una base de datos, digamos, invitar a todas las personas que consideran que trabajan en alguna de las industrias creativas, culturales, etcétera, a que se inscriban en esta base de datos. Esto fue justamente justo antes de la llegada del COVID. Entonces, en aproximadamente 2 meses teníamos registradas unas 8.000 personas a nivel nacional, estoy buscando el archivo, y lo que nos interesaba saber era justamente la pregunta, digamos, que se acaba de formular, pero, digamos, reformulada. ¿Qué hay de economía creativa en Panamá? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Y lo que resultó fue que, estoy esperando que se abra el archivo, se está abriendo, y lo voy a compartir ahora, porque los resultados fueron muy, de alguna manera, muy impactantes. ¿Sí? Voy a abrir aquí este archivo. Bueno, este es el extracto del informe. Este fue un documento que generó, es un documento, el original, el informe técnico de más de 200 páginas, este es el extracto. Lo que hicimos fue, de esta base de datos que se creó, teníamos, digamos, empezamos, pongamos en marzo, cuando hicimos el corte fue marzo, abril, principios de mayo más o menos. Teníamos 8.000 personas inscritas en todo el país, de las cuales decantamos del programa 7.765, y sobre base de esas 7.765, bueno, desarrollamos toda una metodología que estructuraba a estas personas en 8 grandes sectores: artes escénicas, artes visuales, diseño, medios de comunicación, literatura, tecnología, innovación, patrimonio y turismo y gastronomía. Cada uno de estos sectores los subdividimos en subsectores, como se ve aquí, ¿no? Subsector de medios, bueno, en fotografía, publicidad, radio,
artes visuales, animación audiovisual, cine, dibujo, cultura, es decir, y a su vez, cada uno de estos sectores los segmentamos también en funciones laborales principales. Actuación, interpretación, comercialización, comunicación, creación, docencia, cada sector con sus características. Eso nos permitió entonces ir al siguiente mapa, que en primera instancia nos permitió cuantificar la cantidad, respondiendo a la pregunta, ¿qué hay que hacer para que haya economía naranja? Bueno, la economía naranja está. La economía está, fíjate, esto es el mapa de Panamá por provincia y los porcentajes de emprendimientos en cada una de las provincias. Luego hicimos el ejercicio de segmentarlo por sectores, estos 8 sectores que nosotros definimos, qué porcentaje pertenecía a cada uno de estos sectores. ¿Qué es lo que hace falta? En primer lugar, políticas públicas que consideren y que vean en esto un sector privilegiado de desarrollo, porque es un sector que genera enormes oportunidades de trabajo, de empleo, de autoempleo, de exportación, de atracción de turismo internacional, ¿sí? Que tiene costos productivos relativamente bajos, porque pensemos que la materia prima de todo este sector son intangibles, es la cultura, es la creatividad, es el conocimiento, es la información, es la innovación. Entonces es un sector muy adecuado para esta época de transformaciones sociales que estamos viviendo. Luego lo que hicimos fue tomar cada uno de los sectores, analizarlos, digamos, el sector en general, y tomar, ahí vemos por ejemplo la distribución de artes escénicas por provincia en todo el país. Obviamente la provincia de Panamá, con la ciudad de Panamá, se lleva la actividad, analizamos las principales profesiones, todo esto existe. Luego tomamos el subsector de la música, por ejemplo, y analizamos estadísticamente qué está ocurriendo en este sector. ¿Cuánto generan ingresos? ¿Cuánto hay cuánto están formalizados? ¿Cuánto no? ¿Qué niveles de educación tienen? Es decir, la pregunta debería ser no, como decía aquí, ¿qué se necesita para implementar la economía naranja? ¿No? ¿Qué se necesita para explotar, para que este sector se consolide, se desarrolle? Y ahí es donde interviene el mismo sector tiene que tomar conciencia de toda la potencialidad, toda la fortaleza que tiene. Interviene el Estado en los distintos estamentos, a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, como ocurre en Colombia. Colombia es un excelente ejemplo de cómo las políticas públicas de desarrollo. No es que este presidente introdujo la economía naranja, al revés. Este presidente entendió que la economía naranja ya existe y lo que ha hecho es crear las condiciones para que este sector florezca y se desarrolle. Y ahí es importante la toma de conciencia sectorial, es decir, bueno, nosotros, ¿cómo nos agremiamos, cómo nos unimos para sentarnos con un ministro de Economía, para sentarnos con un ministro de Desarrollo Territorial y negociar las condiciones para que haya capacitación, para que haya financiamiento, para que haya legislación, y hay mucha carencia de legislación específica para este sector que tiene particularidades? O sea, es un diálogo social que tiene que ocurrir, porque de nuevo, la economía naranja está ahí, en la puerta de tu casa. Perfecto. Yo te complementaría, Gerardo, un poquito, digamos que también por eso Medellín se ha vuelto como ejemplo. Y de hecho yo tuve pues una gente unas personas de Perú viendo acá el modelo de Medellín. Uno, esas articulaciones que se realizan entre los sectores, o sea, a veces tenemos unos divorcios tan grandes entre lo privado, entre la academia y entre el público, pues yo creo que hay que empezar a cerrar ese tipo de brechas. Entonces uno, ya lo mencionaste, uno es, eso ya existe, o sea, eso ya está ahí decantado en el territorio. Entonces uno primero es hacer el reconocimiento, por eso hablamos hoy como de hacerle un mapeo. Dos, yo creo que una ventaja nuestra hoy como país, que muchos nos vienen poniendo de ejemplo por el tema de la economía naranja, es precisamente que digamos, una conciencia que ya tiene nuestro presidente y él ha venido generando política pública alrededor de.
Yo creo que esa oportunidad sí está siendo efectiva, sí está siendo impactante, porque a veces nos volvemos también muy críticos de la situación, sin desconocer que el tema de la voluntad política ayuda mucho, porque empieza a regular y a legislar ciertas situaciones que también ayuda a organizar ciertos sectores. Y dos, que el sector mismo, o sea, tanto el cultural, el creativo, entienda lo que yo les mencionaba como una de las habilidades que tiene que tener el emprendedor, es trabajar en equipo y en sinergia. Porque si algo entendí yo, porque yo pues vengo del sector donde he trabajado, el sector cultural es bien disperso entre ellos mismos. Cuando se entienda que eso es una industria y que tienen que trabajar de manera sinérgica y que todos se complementan, o sea, que incluso ir a cine, pues está la gastronomía, porque yo me como las crispetas, me como un refresco, pero también está, digamos, todo un escenario alrededor de una prestación de un servicio, ¿cierto? Entonces, primero es que en el territorio se conversen ese tipo de cosas, que se identifiquen y se reconozcan y, y que haya la articulación, porque también hay que entender, y de hecho hoy, insisto, la situación que estamos viviendo decantó unas necesidades en la formación, o sea, muchísima, todos hablábamos de la educación avanzada, de la innovación, de la revolución 4.0 y quedamos debiéndole al mundo porque no estábamos ofreciendo lo que es, no estábamos capacitando en lo que es, en lo que se requiere. Y yo creo que eso, entonces ese sumo de cosas. Uno, que se articulen los sectores. Dos, que haya realmente un reconocimiento también desde el sector y que se generen las competencias para trabajar sinérgicamente, y la política pública indiscutiblemente es muy importante. Sí, cerrando un poco el tema, esto no es fácil, no es sencillo, nadie está diciendo que esto sea fácil, máxime en situaciones complejas de política como las que está atravesando Perú, pero sabemos que todos estos son procesos que van simultáneos, es decir, la consolidación e integración sectorial es independiente de lo que ocurra a nivel de la macropolítica. Y esto lo vemos en todos los países donde se han consolidado las economías naranjas, las economías creativas, en Argentina, en Colombia, cuando el sector se homogeneiza, se integra, como ocurre con cualquier sector industrial productivo, entonces ahí se crea una fuerza social, se crea una fuerza política que debe tener como misión sentarse con los decisores, más allá de qué partido político, y decir, mire, nosotros somos representantes de todo ese sector, negociemos, porque nosotros representamos tanto el PIB, representamos tanto empleo, tanta exportación, tanta importación, pero mientras el sector se mantenga disperso, eso se hace aún más complicado. Así es. Un No sé gusto, si hay más Leonardo. preguntas. A ver, no, muchas gracias, dice Leonardo, parece que está claro con su respuesta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Algo? No hay. No hay, por lo visto. No. Bueno, lo más importante es que hayan quedado, digamos, satisfechos con las respuestas y con la exposición que hicimos. También el tiempo es muy corto, ¿cierto? Y que si luego se pueden generar otras actividades en común, en sinergia, precisamente, eso es una sinergia. Gerardo desde Panamá, Perú y Colombia, en un ejercicio de visiones desde otras perspectivas, desde otros países, lo podamos seguir haciendo, ¿cierto? Queda la invitación abierta, pensaría yo, Daniel, para... porque esto es, digamos, un abrebocas de entender un poquito qué es la economía naranja, de entender algunos asuntos y luego podríamos trabajar cosas particulares que nos interesen o lo que hemos planteado, generar unos modelos de formación como mucho más y que se entiendan, digamos, este tipo de ejercicios. Exacto. Sí, Angélica. Sí, Gerardo, de hecho, esto está muy interesante. La verdad, ha abierto muchos panoramas porque hay muchas personas que de repente no entendían mucho sobre lo que era la economía naranja, pero nosotros estaremos en contacto, agradecerte y de repente pronto podamos ir continuando con esta secuencia para poder aclarar, sobre todo ya hemos invitado también que estamos haciendo algunos cursos, ¿no? En los cuales ellos pueden ampliar más de repente los temas que estamos tratando, ¿no?
con la finalidad de que ellos también puedan tener más claro estos temas y puedan implementar algunas estrategias que nosotros les podamos brindar a través de los cursos que estamos haciendo. Nada, les agradecemos por su tiempo, te agradezco por tu tiempo, Sandra, Gerardo. Un gusto. La verdad Muchas gracias a ustedes. Sandrita, tú siempre ahí dispuesta. Agradecer a la gente de Cajamarca, como nos dicen que queremos que por ahí implementen estas temáticas por ahí. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Nos ponemos en contacto con ellos para ver qué podemos continuar, ¿no? Y poder crear algo. Te agradezco y muy bien. Gracias, de verdad, muchas gracias. Igual. Nos estamos viendo pronto. Claro que sí. Hasta Muchas luego. Gracias. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Gerardo. Gracias. Gracias, Ramiro, a ti. No, un placer. Siempre estaré escuchándote. Gracias, Ok. un abrazo. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Adiós, un gusto. Hasta la próxima. Sí.